Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 29 de junio. Es la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles y mártires por Cristo. Podíamos estar hablando y hablando de cada uno de ellos y no terminar nunca. Son las dos columnas de la Iglesia, las columnas sobre las que luego se ha sentado el quehacer de la Iglesia. Pedro como el fundamento elegido por Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y todo lo que eso significa, ¿no? Con relación al papado, al primado de Pedro. Pablo, el perseguidor que al encontrarse con Cristo es convertido nada más y nada menos que en el apóstol de los gentiles. ¿Qué sería de la vida de la Iglesia sin las cartas de Pablo? ¿Qué sería de la vida de la Iglesia sin el ministerio de Pedro? Ese Pedro tan cercano, tan humano, tan primario en sus reacciones, tan cercano a lo nuestro, y por eso nos identificamos tanto y tanto con él, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Eso dirá cuando el Señor le pregunta no una ni dos, sino 3 veces, en recuerdo también de aquellas negaciones suyas, cuando dijo, no, yo no soy de ellos, no, yo no sé de nada de él, no, yo no lo conozco. Este es Pedro el que había dicho, daré mi vida por ti, te seguiré a donde quiera que vayas. Y después, pues ante el peligro, ante la amenaza, pues se esconde y además niega. Este es Pedro, el primer papa de la Iglesia. Posiblemente nosotros hubiéramos elegido a otro, pero el Señor eligió a Pedro, pecador y apóstol, decidido a dar la vida por el Señor, pero después se arruga, ¿no? Así somos nosotros tantas y tantas veces, ¿no? Que queremos seguir al Señor, que queremos amarle, que después de una buena confesión o de unos buenos cursillos o de unos ejercicios, estamos dispuestos poco menos que a comernos el mundo y a ser santos, santazos, y después se nos desinfla y se nos va la fuerza, ¿no? ¿Cuántas veces nos ocurre eso? Este es Pedro el que intenta disuadir a Jesús del seguimiento de la voluntad del Padre, ¿no? Eso no te puede pasar a ti, le dice, cuando Jesús anuncia la pasión. Y el Señor tiene para con él las palabras más duras de todo el Evangelio. Quítate de mi vista, demonio, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Pedro tendrá que adaptar su criterio, su vida, al plan de Dios y al ministerio, al encargo, al servicio que el Señor le da. Y para eso tendrá que aprender que tiene que agacharse y humillarse. ¿Cómo? ¿Lavarme tú los pies a mí? Ah, pues si no te lavo no tienes nada que ver conmigo. Ah, entonces hasta la cabeza. Así aprenderá que servir es realmente ganar, que servir es amar, que servir es reinar, que servir es dar la vida por el otro, no reservarte absolutamente nada, no vivir para ti, ¿no? Por eso se cuenta esa leyenda que saliendo Pedro de Roma, huyendo de las persecuciones de Nerón, se encuentra con el Señor que carga con la cruz y le dice, «Quo vadis, Domine?» ¿Dónde vas, Señor? Y el Señor dice que le contestó, voy a Roma a seguir muriendo por ti y por todos. Y él comprendió que tenía que volver y vuelve sobre sus pasos y allí da la vida por Cristo. Dice el testimonio histórico que prefirió morir cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir crucificado como su Señor cabeza arriba. Pablo el perseguidor,
aquel que incluso guarda la ropa cuando están asesinando a Esteban, por tanto partícipe y cómplice. Quizá nosotros no hubiéramos pensado en él, pero el Señor sí. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dirá en el camino de Damasco. Y allí vive su cursillo, allí vive precisamente con Ananías ese verdadero encuentro con Cristo, esa catequesis que después le convertirá en el apóstol. Un hombre de un carácter recio, de un carácter fuerte, que a veces arma alguna pelea, algún enfado con Bernabé, con Pedro, y sin embargo es capaz de doblegar su cabeza y sufrir palos, persecuciones, naufragios, todo lo que sea. Todo lo considero basura con tal de seguir a Cristo, con tal de conseguir seguir a Cristo. Qué hermosas las palabras de Pablo, ¿no? Y cómo nos estimulan. Y, no sé, hay páginas memorables, no solo, por ejemplo, la carta a los Corintios, capítulo 13, ese himno del amor, sino tantas y tantas citas de San Pablo, ¿no? Pues que en este día de hoy pidamos por la figura del Santo Padre, por el Papa, oremos también por la unidad de la Iglesia y meditemos y profundicemos en el seguimiento del Señor, contemplando a estas dos figuras, Pedro y Pablo. Os deseo buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.